Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 12 de abril del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano, en Campos, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Y nos trasladamos al templo de Jerusalén, donde ya Gamaliel hace defensa de los apóstoles San Pedro y demás compañeros, quien fue maestro de Saulo, en su momento ya conocido como Pablo, San Pablo, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados. Saludo de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Y asimismo de esa defensa que hace el maestro Gamaliel, siguen predicando en nombre de Cristo resucitado y resucitador los hermanos discípulos en la conformación de la primera comunidad cristiana, dando testimonio de la verdad del mismo Jesús. Y en el Salmo 27, solo una cosa pido, Señor, habitar en tu casa. El Señor provee el pan de vida eterna, da de comer a una gran multitud. En el Evangelio de San Juan nos narra hoy, y esto conecta con la primera lectura en la providencia del Padre Celestial, a la cual nos unimos en súplica, confiando siempre en el amor misericordioso del Padre Celestial, que provee lo necesario para la vida, y unidos en el Espíritu Santo, el Maestro de la oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 5, versículos 34 al 42 del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley, muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades: Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron. Pero a este lo mataron, y sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, para también lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos,
porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos le hicieron caso. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús del Mesías, tanto en el templo como por las casas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 27. Una cosa te pido, Señor, habitar en tu casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Solo una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Solo una cosa pido al Señor, habitar en su casa. A ti clamo, Señor, escúchame, ten compasión de mí y respóndame. El corazón me dice, busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. Solo una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Señor, muéstrame tu camino, guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos. Solo una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Solo una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 1 al 15. Jesús da de comer a una multitud. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberías. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándole todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los 2 pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús decía, de veras,
este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seres amados, durante estos días hemos venido meditando en Hechos de los Apóstoles, la conformación de la primera comunidad cristiana, con San Pedro, San Juan y demás apóstoles. Y hoy damos inicio en el Evangelio de San Juan ya a la meditación sobre la Sagrada Eucaristía, luego de haber meditado un poco ya en profundidad sobre la conversación de Jesús con Nicodemo, en la gran revelación del Espíritu Santo, del Señor de los cielos, el Señor sobre la tierra y el Señor que gobierna entre cielo y tierra, uniendo lo natural con lo sobrenatural, por gracia de Dios en la Santísima Trinidad. Ahora presente es el Padre, Creador, Jesús su Hijo unigénito, santificador, y el Espíritu Santo Paráclito, el Maestro del Amor. Jesús santificador por la misma historia de salvación que cumplió en su venida por el mundo, como Rey de Reyes, así lo querían proclamar en el pueblo de Galilea, por ser obrador de milagros, por darles sanación a los enfermos, por darles el pan, pero el pan de la vida terrenal, mas no así pensando en el pan de vida eterna, en el reino de los cielos, por darles la curación a lisiados, a paralíticos, por haber enfrentado a las autoridades, por declarar la verdad en la palabra de Dios proclamada. Y esa misma fuerza que tenía Jesús la retomaron sus discípulos después de que vieron al Cristo resucitado y se llenaron del Espíritu Santo con esa misma fuerza, porque antes eran unos cobardes. El primero que lo negó y lo traicionó, el apóstata San Pedro, fue constituido el precursor de la iglesia, como pecadores también por su arrepentimiento, por la misma forma en que lo negó, después declaró el amor a Jesús, la confesión de fe, que siempre por gracia del Padre estaba presente en San Pedro, para hacerse presente con las declaraciones de amor a Dios, de la declaración de que era el Hijo de Dios vivo, el profeta que había de venir, el Mesías. Todas esas verdades reveladas por el Padre, no por condición humana, no por mérito propio, no por exclusión de muchas otras opciones de vida, que era lo que esperaban estos seguidores en su momento, tanto por la época en que se daban las rencillas contra Jesús, por quererlo proclamar rey, es porque existían en las autoridades judías, en los pueblos romanos y en los saduceos que negaban la resurrección, fuerzas de la oposición que se oponían al pueblo romano, los celotes y otras comunidades de cuerpos no cristianos, tampoco anticristianos, pero no eran seguidores de Cristo como el camino, la verdad y la vida, sino como un líder revolucionario, como un líder político, como un líder económico, un líder religioso, un líder social, que en una condición especial le darías privilegios. Y eso era lo que causaba decepción en los mismos seguidores, como se meditaba en estos días con los discípulos de Maús, que estaban apesadumbrados, porque vieron que habían sacrificado al que era la esperanza como Salvador. Todas esas contradicciones vivían en los pueblos en su inicio, la comunidad cristiana y los discípulos mismos, que aún más cercanos de Jesús, por no haber tenido una experiencia profunda del Señor, también sentían esa debilidad. Y eso es una invitación para nosotros, seres amados, hoy día, saber que en el fondo del corazón está toda la providencia para pensar en el futuro,
por gracia de Dios, con el Padre Celestial. Tenemos la infinita misericordia por Jesucristo, que nos sana las heridas, nos libra de los pecados y las culpas, por su sangre preciosa derramada en cruz. Toma ese pasado nuestro y no nos condena, no nos juzga, sino que vino a salvarnos. Y está el Espíritu Santo Paráclito, santificador, el eterno amor que nos ha tenido el Padre siempre y que espera volvernos a reunir algún día en el reino celestial, cuando tengamos la conciencia de aceptar nuestra condición humana de pecado, arrepentirnos de las culpas y prometer en esa contrición perfecta no volverlo a hacer. Solo así podemos tener verdadera sanación, verdadera liberación, verdadera redención. Especialmente hoy viernes, con los misterios dolorosos, nos unimos al corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos, hasta pronto.